Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo, donde siempre encontrarás las noticias más interesantes del acontecer nacional. La cosa se está poniendo caliente en la Asamblea Nacional. Luego del regreso de los diputados PSUvistas al Parlamento, las intervenciones de los diputados opositores son más calientes. Claro, es que ahora los representantes de la oposición pueden decirle todas sus verdades en la cara a los partidarios del régimen y a los PSUvistas, a quienes ahora solo les interesa figurar y aparecer, se calan su cantaleta sentaditos. El diputado opositor Ramos Salub es un experto cuando de esto se trata, y sus intervenciones siempre suelen ser muy controversiales. Esta semana, Ramos Salub hizo gala de su cualidad y no desaprovechó para descargar a los chavistas y decirle unas cuantas cosas bien claras. Por cierto, en este mismo acto se llevó a cabo un enfrentamiento entre parlamentarios por el censo poblacional que prevé realizar la dictadura de Nicolás Maduro y que la oposición promete boicotear. Este ha sido uno de los temas que más ha preocupado a los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país, y hoy te contaremos lo que pretenden los oficialistas con esta nueva trama. Quédate con nosotros para que conozcas todos los detalles de las noticias que tenemos preparadas para ti el día de hoy. Por supuesto, antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La Asamblea Nacional reiteró la ruta propuesta el 5 de enero por Juan Guaidó. Respaldamos una solución para el cese de la usurpación, conformación de un gobierno de transición, un nuevo Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, elecciones realmente libres, garantías a quienes respaldan una salida constitucional y apoyo de la Fuerza Armada. Así reza parte del acuerdo aprobado con los 2/3 de la oposición y con el esperado rechazo de la minoría oficialista que regresó al Parlamento tras 2 años de haber declarado al cuerpo colegiado en desacato. El diputado de Acción Democrática y expresidente del Parlamento, Henry Ramos Salub, exhortó a los diputados del PSV a que convenzan a Maduro de que ya no goza del respaldo popular. Hemos planteado el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero ¿qué hago para que cese la usurpación? ¿Tiro la bomba atómica? ¿Disparo? Si no tengo ningún recurso para que cese la usurpación, pues trabajo agónicamente, febrilmente, para que haya elecciones libres y para que no haya una matanza, ni guerra civil, ni invasiones extranjeras, ni golpes de Estado. Así lo dijo. En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada este martes, Ramos Salub aseguró que Nicolás Maduro tiene miedo de convocar a elecciones libres porque las pierde. Tú no puedes gobernar a contrapelo de la oposición de todo un país arrecho que ya no aguanta más esta situación. La causa de esta tragedia fue el 20 de mayo, porque para tener esta situación de ser presidente de nadie, es absolutamente una tragedia. ¿Qué hicieron? No hicieron nada, absolutamente nada. Y es necesario que recompongamos al país a partir de aquí, porque la víctima va a ser Venezuela. Así lo dijo. Se refirió al diálogo que se efectuó con el gobierno, recordando que este fue amparado por la comunidad internacional e incluso por Estados Unidos. Ese diálogo fue consultado con la comunidad internacional y lo dijo sin complejos, también con Estados Unidos. Nosotros sí hablamos con los gringos y si tenemos que hablar con los rusos, también hablamos. Y si tenemos que hablar con los chinos, hablamos. Y hablamos con el Grupo de Lima y hablamos con el resto de la comunidad internacional. Y también deberíamos hablar con ustedes porque representan un sector del país, pequeño y minúsculo, pero representan un sector del país. Así lo aseveró. Aquí lo que puede producirse es un golpe militar, no para favorecer a la oposición, sino para decir que la oposición, etcétera, y Venezuela quedará tan o más averiada de lo que ella está. Reiteró que los militares no pueden ni deben ejercer la política, algo que calificó como una desgracia. Los adecos sabemos que la desgracia en Latinoamérica y en Venezuela ha sido los militares haciendo política. Y no se les olvide que Chávez era militar, sus militares de él, su estado mayor de él, lo tumbaron. Los golpes los dan los militares, no los civiles. Así lo expresó.
Por último, aseguró que dentro de la Fuerza Armada existe malestar, algo que Maduro y el PSUV conocen. Allá dentro de la Fuerza Armada hay mucho malestar. Lo que pasó el 30 de abril no fue birlibirloque, no, que al final no cuajó por A o por B, pero hubo malestar y hubo militares que se pronunciaron, y eso lo sabe Maduro, y eso lo sabe el PSUV. Así lo sentenció. Otro de los temas bien controversiales que se mencionaron en la asamblea fue el del misterioso censo que inventó ahora el régimen. La mayoría opositora exigió suspender el 15º Censo Nacional del Sistema Estadístico, del que aún no se conoce un cronograma, según un acuerdo aprobado este martes que denunció que el propósito es confiscar las viviendas de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis. El más reciente censo en Venezuela se realizó en el año 2011 y proyectó la población en 32 millones de habitantes para el año 2019. Naciones Unidas estima que 3.6 millones emigraron desde 2016 por la mayor debacle económica del país petrolero en su historia reciente. Se quieren aprovechar de los millones que han abandonado el país. Así lo dijo durante el debate el diputado Abilio Troconis, quien llamó a bloquear la iniciativa por considerarla, además, un mecanismo de control social. Estamos obligados a organizarnos por encima de las diferencias políticas, a esperar a esta cuerda de vagabundos cuando lleguen para que les salgamos al frente. No permitiremos más confiscaciones, así lo añadió. Pero la bancada chavista, que se reincorporó al legislativo hace una semana después de 3 años de ausencia, rechazó las denuncias y dijo que son parte de la estrategia de la oposición desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez para sembrar miedo. Cuando implementamos el plan de ahorro energético, dijeron que íbamos a espiar a la gente con los bombillos de bajo consumo. Así lo afirmó el congresista Elio Serrano. Es una herramienta para la planificación, añadió, destacando que los gobiernos chavistas han entregado 2.8 millones de viviendas subsidiadas, una cifra que según la oposición está inflada. En las propiedades censadas se colocará una etiqueta con un código de lectura electrónico QR. Este ejercicio generará una cédula inmobiliaria con datos geográficos y estadísticos que serán articulados a los sistemas de información para agilizar trámites. Así lo explicó el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, citado por la agencia oficial ABN. El diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, tomó su turno de la palabra para hablar sobre las intenciones del régimen chavista de negociar y aseguró que el objetivo es llegar a un acuerdo para que los venezolanos tomen la decisión final. González se refirió a las negociaciones que ha sostenido el régimen de Nicolás Maduro con la oposición venezolana en tiempos pasados, indicando que para ellos el chavismo significa un acuerdo para quedarse en el poder. La negociación no es el fin, es el mecanismo. Lo que ustedes entienden en la mesita es para quedarse en el poder. Nosotros somos respetuosos del proceso de Noruega, no hemos revelado de lo que se habló allí. Deberían hablar con su delegación, así lo advirtió. En su alocución, González criticó que se haya habilitado la Asamblea Nacional Constituyente para desconocer a la Asamblea Nacional. En el 2017 presentaron la Constituyente, que Maduro no presentó su memoria ahí, no se juramentó ahí y terminaron volviéndose acá. Pero ¿para qué sirvió? Así lo cuestionó. Finalmente, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, emitió este martes un comunicado en el cual solicita al Programa Mundial de Alimentos, World Food Program, que exija acceso al país para asistir y paliar el drama de hambre en el que se encuentran los venezolanos. El también presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Ayuda Humanitaria señaló que cada día que pasa se suman nuevas víctimas de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. Hospitales, escuelas y hogares sufren a diario por la escasez de insumos, medicinas y alimentos, al punto que la propia Organización de las Naciones Unidas se ha visto en la labor de reconocer que al menos 7 millones de venezolanos hoy requieren de asistencia humanitaria. Así lo comentó el comisionado Pizarro en su comunicado. Asimismo, Pizarro señaló al Programa Mundial de Alimentos como la agencia con mayor independencia operativa de las Naciones Unidas, lo cual les permite garantizar la logística necesaria para que la atención sea distribuida también bajo los otros 3 principios humanitarios de
neutralidad, humanidad y universalidad. El parlamentario solicitó a la comunidad internacional no hacerse la vista gorda con lo que ocurre en Venezuela en relación a la emergencia humanitaria. No podemos ser indolentes al sufrimiento, no podemos ver cómo los niños mueren de hambre y cómo sus madres padecen el no poder proveerles alimentos. Todos estos esfuerzos atienden las consecuencias de las crisis que hoy vivimos. Todos contribuyen en aliviar el sufrimiento y sobrevivir a la tragedia a la que pretenden someternos un régimen usurpador. Y así con esta información hemos llegado al final del video por el día de hoy. No te olvides suscribirte y comentar. Esto fue El Faro Informativo.